Dale. Cuando quiera, doctor, ya está. Sí, muy bien. Estoy intentando compartir la pantalla. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Entonces, eh, volvemos. Tiene un delay la pantalla, disculpen ahora si tenemos. Habíamos visto bloqueos AB de primer grado, ¿no? Sí. Y profesor, ¿qué sería, porque dijiste que podría ser patológico o funcional? Sí, Y sí, el por lo mismo funcional, que habíamos mencionado la bradicardia sinusal, ¿no? Por un aumento muy significativo del tono vagal. Por efecto sí. sobre el nodo AB, así como sobre el nódulo sinusal, produce el bloqueo, perdón, la bradicardia sinusal a nivel del nodo AB, produce una cierta prolongación del intervalo PR, en este caso actuando en el nodo AB, por encima del GIS, ¿sí? Y puede ser no patológico, ¿no? En Perfecto. general te va a dar prolongaciones leves, 0,22, 0,24, no una como esta, ¿no? Que tiene 0,40 segundos, ¿sí? Que está muy marcada. Claro, perfecto, Pero gracias. la clave en el bloqueo de primer grado, como les decía, es ver que a cada onda P le sigue un QRS, aunque están muy separados y tienen prolongado el intervalo PR, no hay ningún QRS que falte, ¿sí? En cambio, fíjense lo que pasa en el bloqueo AB de segundo grado. Vamos a ver que hay distintos tipos, pero la característica que lo va a definir es que algunas ondas P no van seguidas de QRS, ¿sí? O sea, hay una onda P y hay un QRS que falta, ¿sí? Y, Sí, perdón, doctor, una consulta. ¿A qué sí. se debe que la onda P sea tan continua a la onda T? A la onda T, porque Sí, está muy retrasada, no es que la onda P, digamos, esté ahí porque está anticipada, sino que está tan retrasada la conducción hacia el ventrículo, es tan largo el intervalo PR, que el nódulo sinusal sigue automáticamente saliendo a la frecuencia. Si tarda mucho en pasar, queda montada sobre la T, ¿entendés? No es que esté anticipada esa claro, P, esa claro, P sí. viene a una frecuencia espontánea, pero tarda tanto tiempo en pasar que cuando está terminando ya está la siguiente onda P, ¿sí? Obviamente eso va a tener Perfecto. repercusiones hemodinámicas también en la forma en la que se contrae el ventrículo, ¿no? Genera insuficiencia mitral y contracciones auriculares contra válvula AB cerrada, ¿no? Y eso puede terminar generando síntomas, es lo que le decía, que son esos casos raros donde el bloqueo AB, cuando tiene intervalos tan largos, PR tan largos, mayores a 300 milisegundos, o sea, 0,30, a veces puede dar síntomas y puede ser indicar la necesidad de un marcapaso. Bien, bueno, cuando tienen el caso de que hay una onda P que no va seguida de QRS, bueno, ahí hablamos de bloqueo de segundo grado. Si precediendo a la onda P que no va seguida de QRS, lo que ven es una prolongación del intervalo PR progresiva, hablamos de bloqueo tipo MOVIS 1 o Benkevac, ¿sí? Si lo que vemos es que los intervalos PR antes de la onda P que no va seguida de QRS son todos iguales, digamos, todos igualitos, no hay prolongación previa, decimos que es un bloqueo de segundo grado MOVIS 2. Lo van a ver a esto, lo van a entender mejor viendo un trazado, ¿no? Un registro. Fíjense, si nosotros miramos el electro, nos damos cuenta que acá hay una onda P que no va seguida de QRS, ¿sí? Y eso genera una pausa, no es una pausa sin onda P, como las que habíamos visto antes, en los paros sinusales o en la disfunción sinusal. Acá es una pausa por onda P que no conduce, ¿sí? Se bloqueó. Ahora, cuando encontramos esto y vemos una P que no va seguida de QRS, tenemos que mirar qué pasa con las ondas P previas. Si lo que ven es que hay una prolongación sucesiva del intervalo PR, fíjese acá, es un PR normal. Acá se prolonga un poco, acá se prolonga más todavía. Y finalmente esta onda P no conduce, ¿sí? Y hay una pausa. Hasta la siguiente onda P, donde nuevamente
conduce normalmente, se prolonga más todavía y finalmente no conduce. ¿Sí? O sea que hacen en forma repetitiva el mismo fenómeno, se llama fenómeno de Benkeberg, ¿no? De prolongación sucesiva del intervalo PR hasta producirse el bloqueo. Esto es el bloqueo tipo 1, MOVIS 1 o Benkeberg. Es siempre supraisiano, es decir, es a nivel del nodo AB. Por lo tanto, digamos, puede ser, si no genera síntomas, puede ser que no necesite más que un control, un seguimiento, ¿no? A través de Holter. Y también se puede presentar en forma fisiológica, por lo mismo, por aumento del tono vagal, ¿no? Si de repente hacemos un Holter, por ahí, en nocturno, tenemos Benkeberg, cualquiera de nosotros, ¿no? O un deportista lo hace a la noche. Y es acompañando el aumento del tono vagal. Así que solamente cuando genera síntomas, ¿no? Como limitación de la actividad o eventualmente un síncope o algún síntoma que no lo podemos atribuir a otra cosa, bueno, podemos pensar en la necesidad de un marcapaso. Pero el trastorno va a ser siempre a nivel del nodo AB por encima del GIS. También pueden tener esta variante, fíjense. Es una variante del bloqueo de segundo grado, que no podemos decir si es MOVIS 1 o MOVIS 2, se llama bloqueo 2-1, bloqueo 2-1, donde lo que vemos es una P que conduce, una que no conduce, una P que conduce, una que no conduce. Como no sabemos si hay una prolongación del intervalo de peso, porque una conduce, la otra no, digamos, no podemos afirmar ni que es MOVIS 1 ni que es MOVIS 2, por eso se llama bloqueo AB2-1. Pero en general, cuando está presente, es más probable que haya un trastorno de tipo debajo del GIS, es decir, más parecido al MOVIS 2. Y siempre va a ser un trastorno para mirarlo con cuidado y le llamamos bloqueo AB de alto grado, ¿no? Frecuentemente termina en la necesidad de un marcapaso. Entonces, bloqueo 2-1, como una variación del bloqueo AB de segundo grado. Y este que es el MOVIS 2. Fíjense, onda P que no conduce. Onda P que no conduce. Acá son varias las ondas P que no conducen. Pero, previo a la onda P que no conduce, fíjense qué pasa con el intervalo PR. No hay ninguna prolongación. Es un intervalo PR que se mantiene sin cambios. Y luego, cuando vuelve a conducir, nuevamente conduce similar a como estaba antes de la pausa, ¿no? Del bloqueo. Por eso, decimos estable que conduce o no conduce, ¿sí? Esto siempre va a ser un trastorno por debajo del GIS, trastorno infraisiano. Y siempre va a ser grave y es una indicación de marcapaso, incluso en pacientes que no tengan síntomas. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Sí, se entendió. Sí. Acá pueden ver, y vamos a hacer un repaso, fíjense, una tira, arriba, ¿sí? Podemos ver ondas P, intervalo PR, QRS, ¿no? Parece estar prolongado el intervalo PR, ¿no? Fíjense que tiene más de 0,20. O sea que hay un bloqueo AB de primer grado basal. A cada onda P le sigue un QRS, cada onda P le sigue un QRS. Pero fíjense qué pasa desde esta onda P. Lo que vemos es que comienza a prolongar el PR, prolonga, se bloquea, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece este bloqueo? ¿Será MOVIS 1 o MOVIS 2? MOVIS 1. MOVIS 1. MOVIS 1 tiene todas las características de eso que habíamos llamado fenómeno de Benkeberg, ¿no? Antes de la onda P que no conduce, hay una prolongación del intervalo PR previo, ¿sí? Luego sale, hay una P que sí conduce, una que no, o sea que hace un 2-1 y luego continúa, ¿sí? O sea que el diagnóstico es bloqueo AB de primer grado, MOVIS 1, bloqueo AB de primer grado, ¿sí? Basal, por el peso prolongado, bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 1, y bloqueo AB 2-1, todo en la misma tira, ¿no? En cambio, fíjense el de abajo, la tira que está abajo. Onda P, QRS. Onda P que no conduce, onda P que no conduce, onda P, QRS. Exactamente igual a la que conducía, ¿sí? Entonces, en este caso,
no hay ninguna prolongación previa del QRS. Hay ondas P que conducen, otras que no. Fenómeno de todo nada. Un cable que conduce por momentos y por momentos no. Esto es un bloqueo MOVIS 2. Siempre grave, de alto grado, indicación de marcapaso. El cable está fallando y tenemos que pensar en suplantarlo colocando un marcapaso. Finalmente, el grado máximo de bloqueo, ¿no? Que es el bloqueo B de tercer grado. En este caso, hay un bloqueo completo de la conexión entre la aurícula y el ventrículo, y por lo tanto se disocia la actividad de la aurícula y los ventrículos. Van a tener las ondas P por un lado, y un ritmo distinto, por eso en este caso hablamos de ritmo, sería un ritmo de escape técnicamente, que va a comandar el ventrículo. Será de la unión o será del ventrículo, pero ya no va a ser las ondas P sinusales. ¿Sí? Fíjense este ejemplo. Si ustedes miran arriba, por ahí piensan que este latido es conducido, que esta P puede ser conducida, pero fíjense, acá hay otra P, otra P. Esta onda P es imposible que sea conducida, porque está sobre el QRS, y mucho menos esta, que está ya dentro del QRS. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es un ritmo sinusal de ondas P que va por su lado, y por otro lado, con este intervalo en RR constante, un ritmo de escape de la unión en este caso. ¿Por qué de la unión? Porque los QRS son complejos finos, fíjense, son latidos como los que se conducen normalmente desde la aurícula. Por lo tanto, tomó el comando un foco automático que está en la unión AB. ¿Sí? Entonces, ritmo de escape de la unión con ondas P disociadas, bloqueo AB de tercer grado. Y fíjense el de abajo, lo mismo, ondas P que no conducen y que van por su lado, y por otro lado un ritmo de escape, pero ahora miren cómo es el ritmo de escape, es mucho más lento, y los complejos son anchos, ¿sí? Son mucho más anormales. Es un ritmo de escape ventricular. ¿Sí? Tiene otras características que estos latidos finos que parecían normales del ritmo de escape de la unión. Entonces, bloqueo B de tercer grado con escape de la unión o escape ventricular. Y profesora, esta primera onda que está en el dibujo abajo, Sí. ¿no podría ser una onda T? ¿Esta? Esta. No, porque la morfología, fíjate que es exactamente igual a las otras P. Ah, Y la onda T tiene una rampa descendente más lenta y luego una rampa ascendente cuando es positiva o negativa, ¿no? Pero en este caso, la onda T es esto, digamos, ¿no? Es esta T negativa que sigue al QRS ancho, ¿sí? O sea, la onda T está acá. perfecto. Es la deflexión negativa que sigue al QRS. ¿Tá? Nada más que las ondas P van deformando. Fíjate, acá, por ejemplo, deforma la T. ¿Sí? Mirá cómo Sí, es de sí. distinta. Esta T con la que tiene el último latido. ¿Ven que acá hay una muesca? Eso es la onda P que cayó sobre la T. ¿Sí? Claro. A veces nos encontramos que acompañando a la disfunción, a la enfermedad del marcapaso natural, del nódulo sinusal o de la conducción AB, hay taquicardia. Esto se llama síndrome de taquicardia bradicardia, es decir, pacientes que van a alternar episodios de taquiarritmia, ¿no? O sea, ritmos rápidos como este, fíjense, un ritmo irregular, ¿sí? De alta frecuencia. ¿Qué arritmia será acá? ¿Qué les parece esta parte del trazado? La primera parte. ¿Se ven ondas P precediendo el QRS? Es difícil afirmarlo, ¿no? Porque hay como una ondulación de la línea de base y no vemos claramente una actividad auricular. Esto es una fibrilación auricular, ¿no? En este caso de alta respuesta ventricular. Y de repente corta la arritmia y aparece un ritmo lento posterior, ¿no? Que puede ser un escape o en este caso el ritmo sinusal. Es decir, en un mismo paciente alternan episodios de taquicardia y luego de bradicardia. Expresión de la enfermedad del sistema de conducción. Por ejemplo, esto es muy común en el Chagas, ¿no? Por un lado tienen arritmia, fibrilación auricular, por otro lado, bradicardia, cuando corta la arritmia. Si ustedes tienen que dar medicación para prevenir o tratar la taquicardia, empeoran la bradicardia, porque le dan beta bloqueantes, ponen más lento el ritmo a la salida, ¿no? Entonces,
el síndrome taquicardia o bradicardia, cuando genera síntomas por taquicardia o por bradicardia, también es una indicación de marcapasos. ¿Sí? Entonces, para pensar en marcapaso, los bloqueos de tercer grado siempre, ¿sí? Los síndromes taquicardia o bradicardia, los bloqueos de segundo grado cuando son MOVIS 2, es decir, son infraisianos, y los bloqueos de segundo grado MOVIS 1 con Benkevat solamente cuando generan síntomas. ¿Sí? Bien. Paramos acá. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Doctor, Sí. sí, yo tengo una pregunta. En Sí. el caso de un marcapasos ya colocado, con la medicación o disminución, o sea, cambios en el tono vagal o simpático, igualmente pueden influir y podría haber una arritmia con un marcapasos puesto. Ya no directamente, ¿no? Porque ahí depende cuánto lo usa el marcapaso, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, que aparezcan pausas en ciertos momentos nomás. Entonces, digamos, vos lo que haces con el marcapaso lo programás a una frecuencia basal. Por ejemplo, 60 latidos por minuto. Entonces, lo que el aparato hace es todo el tiempo estar midiendo el ritmo propio. Si el ritmo del paciente espontáneamente se mantiene por encima de esa frecuencia, el marcapasos se inhibe y no interviene. ¿Sí? O sea que está ahí mirando sin intervenir. Si en algún momento hay una pausa o el ritmo se hace más lento, ahí el marcapasos se activa y lo estimula. Entonces, si el paciente está con ritmo espontáneo por encima de la frecuencia del marcapaso, va a mantener su actividad, o sea, su tono vagal y su influencia vagal y algunas cosas. Y el marcapaso se activará solo cuando se pone excesivamente lento, ¿no? O sea, hay un porcentaje de estimulación que el marcapaso tiene. Hay algunos pacientes que son dependientes y tienen el 100% de los latidos porque tienen una enfermedad muy severa, pero otros que tienen enfermedades más leves, que por ejemplo marcapasean solamente un 20% del tiempo, ¿entendés? Entonces, hay muchos momentos del día, por ejemplo cuando hace actividad, que la frecuencia está por encima y el marcapaso no interviene, ¿entendió? Sí, perfecto, gracias. Bueno, ¿algo más? Y en trasplantados, Sí. creo que no tiene, que excede o sea, a esto, pero con el Bien. tema de la inervación. Hay una desnervación, es uno de los corazones desnervados, ¿no? Entonces, digamos, está con la estimulación intrínseca y siguen actuando la influencia hormonal, pero o sea, es a través hormonal, no local, ¿no? O sea, las catecolaminas circulantes, pero no las catecolaminas in situ de la inervación simpática o parasimpática. Es un ejemplo de corazón desnervado. ¿Algo más? Bueno, les agradezco la atención y los convoco para la semana próxima. Vamos a sumar algunos casos para discutir, algunos casos clínicos con Electro y también con Holter. Un Muchas saludo. gracias. Muchas Muchísimas gracias, doctor. gracias, Bueno, profe. muchas gracias, Gracias, doctor. doctor.